Europa se encuentra frente a múltiples desafíos, en particular por el problema del terrorismo, crisis regionales y otros temas que afectan a Europa como la desigualdad, el empleo, etcétera. Más concretamente, en diversas comisiones parlamentarias está el tema de la igualdad y la igualdad de oportunidades, así como el empleo o el trabajo de empleados. Hemos invitado a la diputada Tania González del Grupo Confederal de Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo para que nos explique cuál es la situación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Sí, usted pertenece a la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. Precisamente el empleo es una de las grandes prioridades en Europa. Además, dentro del empleo está el famoso Plan de Garantía Juvenil. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, pues este plan de garantía juvenil es un plan sobre el que hemos intervenido a menudo en el plenario de Estrasburgo cuando se está discutiendo, porque tenemos una actitud, una posición bastante crítica con el plan. Lo que plantea es que nuestros jóvenes, los jóvenes europeos, son poco empleables, tienen poca empleabilidad, es decir, que no tienen la formación suficiente o no son lo suficientemente flexibles, y lo que planteamos es que esto no es cierto, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, tenemos una tasa de desempleo juvenil de más del 50% y tenemos la generación, podríamos decir, más preparada a nivel de formación, de cursos, etcétera, que hemos tenido nunca. Y lo que tenemos es muchísimos jóvenes y muchísimas jóvenes que no encuentran empleo, o el empleo que encuentran es un empleo precario, temporal, en malas condiciones, y lo que se ven obligados es bien a quedarse en el paro, bien a quedarse en condiciones precarias o bien a exiliarse. A lo que llamamos exiliarse, es decir, a emigrar a otros países en busca de un futuro. Ante esta situación, lo que consideramos que hay que hacer no es dotarles de más recursos para cursos de formación, que es muy interesante, pero que consideramos que ese no es el principal problema, sino que hace falta una digamos, reforma del sistema productivo que realmente pueda generar más trabajo y una reforma laboral que genere mejores condiciones laborales. Estamos hablando a nivel de Europa, o sea que a nivel de Europa habría que el planteamiento de garantía juvenil, que es uno de los planes más importantes, según se dice aquí en la Unión Europea, no es necesario que haya mayor cantidad de dinero, sino otra forma, entonces, esa es la idea. Exacto, otra manera de distribuirlo, ¿no? De distribuirlo buscando repensar un poco el tipo de modelo productivo que tenemos, y que hay otras formas de generar empleo, que es el problema que tenemos en muchísimos países de Europa, que es que no hay empleo, ¿no? No es que los jóvenes no tengan la formación suficiente, sino que no existe el empleo para que puedan acceder. Luego hay unos temas interesantes en vuestra comisión que es nuevo, además, sobre el empleo de las personas que cuidan o que trabajan en la casa de otras personas. ¿Es una directiva? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? Sí, de momento está en desarrollo, pero sí, la idea es sacar una legislación en torno al tema de los cuidados y el trabajo doméstico. Nos parece muy importante porque los trabajos de los cuidados que han sido desarrollados o son desarrollados sobre todo por mujeres y en el ámbito doméstico, sin remunerar o con contrataciones, bueno, pues en esto de la economía sumergida, ¿no? sin declarar, etcétera. Creemos que es un trabajo que es necesario para la sociedad y que se debe valorar como tal, y que se debe reconocer y se debe reconocer legalmente y ser legislado para que se desarrolle en buenas condiciones, y a ser posible a través de infraestructuras públicas que permitan una atención adecuada a las personas que necesitan esos cuidados, y un empleo y unas condiciones laborales adecuadas a quienes ejercen ese trabajo. Sobre todo porque en Europa hay diversas legislaciones sobre esto, en una es una forma, en otras diferentes. Yo supongo que lo que querrán es una mínima armonización. Claro, una mínima base que ordene a todos los estados a tener una regulación sobre este tipo de trabajo. Bien. Otro tema completamente diferente, que es el tema de los transportes, a la comisión que usted pertenece también. Hay varios temas importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema muy polémico en toda Europa, que es el tema de la privatización de los ferrocarriles a nivel europeo. ¿Qué es lo que se está viendo en esta comisión y qué es vuestra posición? Sí, bueno, la Comisión de Transporte, que
consideramos que es muy importante porque es transversal a muchas otras, tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver también con empleo, ¿no? Tiene que ver con muchos más elementos. En esta comisión nosotros estamos trabajando dentro de un proyecto de directiva que se enmarca en el cuarto paquete ferroviario y esta directiva lo que plantea es una cuestión que no nos gusta, ¿no? Con la que también somos muy críticos, que es que para mejorar la calidad del ferrocarril es necesario privatizarlo. Para mejorar la calidad, para mejorar la eficiencia, es necesario privatizarlo. Cuando tenemos los ejemplos, por ejemplo en Inglaterra, de todo lo contrario, de que la privatización lo que ha generado es que muchas empresas se encarguen de distintos elementos del proceso del ferrocarril, pues unas se encargan de una parte de la seguridad, otras de las vías, otras de... Esto lo que al final genera es una menor calidad y una mayor inseguridad en el sistema, por no decir que deja de ser un servicio público que atiende a las necesidades de la gente, de los ciudadanos, que es fundamental, ¿no? ¿De qué se van a encargar las empresas privadas? De aquello que les dé beneficio. Lo que no les dé beneficio no lo van a atender. Y esto es una norma muy elemental y muy básica que funciona con todo. Lo que entendemos que significa la privatización del ferrocarril es que aquellos tramos, por ejemplo, de ferrocarril que sean muy útiles a nivel social, que sean muy útiles para la ciudadanía, si no son útiles o no son plenamente rentables, pues serán desatendidos. Justamente aquí tocamos un tema que creo que ha sido bastante debatido, que es el tema si es que el ferrocarril es rentable o no en ciertas partes de ciertos países, ¿no? ¿Vosotros creéis que si no es rentable, aún así, pero socialmente sí rentable, claro, porque hay rentabilidad económica y rentabilidad social, es necesario darle esta óptica, digamos así? Claro, hay que evaluar la rentabilidad medioambiental y la rentabilidad social, porque el tren no debemos olvidar que es uno de los transportes más ecológicos y eso también es importante. Pero hay que tener en cuenta que cuando vemos el ferrocarril o las líneas de ferrocarril como un todo, habrá líneas que sean más rentables y generen más beneficios y habrá otras que sean menos rentables económicamente pero que lo sean a nivel social y unas compensan con las otras. Entonces es necesario tener esa visión global del ferrocarril y no pues pensar que solamente nos vamos a quedar con aquellas que generan beneficio económico y apartar a la ciudadanía de algo muy básico que es la comunicación entre distintas poblaciones. ¿Y cuál es la situación exacta actual en la Comisión de Transporte? ¿Esto ha sido aprobado ya o va a ser aprobado? ¿Cuál es la situación? Está en discusión todavía, pero el planteamiento mayoritario es este, ¿no? Es algo a lo que nosotros nos oponemos y trabajaremos duro para intentar que no sea así. Otro tema importante de mucha actualidad es las prioridades Juncker, el famoso plan Juncker para establecer una gran cantidad de dinero y desarrollar diversas prioridades que consideran importantes. Y efectivamente hay el tema de un túnel, ¿no? que es importante, según las prioridades estas. ¿Cuál es la situación de esta prioridad concreta en cuanto al plan de Juncker? Sí, claro, el plan de Juncker... las prioridades serían susceptibles de una revisión como mínimo, ¿no? El ejemplo del ferrocarril, del tramo de alta velocidad de Lyon-Turín, es un ejemplo de cómo se priorizan grandes infraestructuras que pueden tener un impacto medioambiental muy negativo y que no sabemos de su impacto social. Este tramo implica la construcción de un túnel de 57 kilómetros que consideramos va a tener un impacto medioambiental muy grave, muy perjudicial y que cuesta como mínimo este tramo pues 8.500 millones de euros, ¿no? Es una cantidad de dinero que se podría reinvertir de otra manera y que consideramos que al final la alta velocidad en la práctica a quien más ha beneficiado es a las infraestructuras que trabajan en construirla, ¿no? Pero que es poco accesible para la ciudadanía por los precios y que tampoco es útil para el transporte de mercancías, tampoco es útil para un desarrollo, para facilitar la comunicación. ¿Y esta situación ya ha sido aprobada en la Comisión o todavía está en proceso de aprobarse? No, este tramo de Lyon-Turín ya ha sido aprobado, ya es algo que ya ha sido aprobado
Y bueno, No, es no con hay lo que nada, nos encontramos. no hay nada que hacer. Entonces, Es complicado. bueno, una última pregunta, es un poco más general. Han habido elecciones en Grecia, conocemos la situación del partido Syriza, que ha ganado, y luego los problemas se encuentran frente al Eurogrupo. Mi pregunta es un poco personal. ¿Usted piensa que... ¿Usted es optimista o pesimista de esta situación? Bueno, yo soy optimista, ¿no? Yo creo que en Grecia hasta ahora el pueblo griego tenía un gobierno que no gobernaba para su pueblo, sino que gobernaba atendiendo a las políticas de austeridad dictadas un poco por Merkel. Y ahora los griegos tienen un gobierno que sí gobierna para su pueblo, ¿no? Y que además ha demostrado ser un gobierno responsable, que ha llegado a un pacto que es difícil, pero que es responsable para con los acuerdos que ese gobierno tiene con el pueblo griego y para el entendimiento con el resto de los países europeos. Creo que además hay cada vez más países que critican las políticas de austeridad, cada vez más voces que plantean que la austeridad no es la salida, ¿no? Por ejemplo, el mismo Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha planteado, que es el economista más citado a nivel mundial, ha planteado que entre todos los economistas más citados a nivel mundial, ninguno defiende la austeridad y consideran que eso solamente lleva a un empobrecimiento de determinados países encadenando una deuda perpetua, ¿no? Entonces ahora en Grecia existe la posibilidad de salir de ese tipo de políticas y va a ser difícil, pero yo soy optimista con la situación y creo que van a conseguir muchas mejoras para el pueblo griego y que ya estamos viendo pues con esas primeras medidas de rescate ciudadano que están planteando. Bien, Tania González, eurodiputada del Grupo de Izquierda Unitaria en el Parlamento, muchas gracias y hasta la próxima, quizás con mejores noticias. Muchas gracias, ha Gracias, sido un Tania. placer. Hasta luego. Hasta luego.